La Iglesia Amistad Cristiana presenta la palabra de Dios con el pastor Marlon Cuestas. Todo el pueblo observaba los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Viéndolo el pueblo temblaron, se pusieron lejos. Dijeron a Moisés: "A tú con nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos". Moisés respondió al pueblo: "No temáis, porque para probaros vino Dios, para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis". Entonces el pueblo estuvo a lo lejos. Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés: "Así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, dioses de oro, Señor, esta palabra nos bendiga, nos ministre y nos ayude de Dios a cumplir y tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Dios es omnipresente. Tema que aparentemente, hermanos amados, está resuelto. Tema que muchas veces diremos: "No, en todo lugar". Por favor, algunos aspectos importantes antes de entrar en el. ¿Qué significa omnipresente? En primer lugar, no tiene. Cuando hablamos de la omnipresencia, no solamente necesitamos enfocarnos en el hecho de que Él está en todo lado. Esa es una forma bastante simple de ver. Cuando hablamos de omnipresencia, también tenemos que hablar acerca de aquello que se refiere a lo grandioso que Él es. El caso primero está diciendo la definición: Dios no tiene límite, nada lo contiene. Dios no tiene lugar porque lo llena todo. No hay un lugar específico donde Él pueda ser contenido. El lugar de Dios es todo lugar que para Él no es lugar. La inmensidad es, por tanto, una propiedad absoluta de este ser divino. Dios, en su omnipresencia, es grandioso por su. Ahora, cuando yo trato de comprender la omnipresencia de Dios, es difícil comprenderla, porque Dios es capaz de estar en todo lugar al mismo tiempo. Y la inmensidad es una de las cosas que nos juega un concepto a veces, porque Dios es tan inmenso que, por ser tan inmenso y por yo ser quien soy, y empezamos a ver a un Dios que por su inmensidad realmente lo consideramos lejos, o lo consideramos Él no desea estar con nosotros. Ojo con esto. Cuando hablamos de omnipresente, estamos hablando de dos cosas en particular. Uno, Él está en todo lugar, pero estar en todo lugar llena, no puede ser contenido en un solo lugar. ¿Qué ocurre en la mente del ser humano? Ocurre que nosotros empezamos a ver a ese Dios como un Dios que no desea estar con nosotros. ¿Qué pensamiento? Muchas veces, veamos lo siguiente. Ve conmigo a Colosenses capítulo 1. Gloria a Dios. Verso 16. ¿Lo tiene? Colosenses capítulo 1, verso 10. Porque en Él fueron creadas, ¿qué dice, iglesia? Todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Ojo con esto. Todo fue creado por medio de Él para, verso 17, Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él. Entonces, todo el
tema que nos yendo al ser es sostenido por Dios. Este es uno de los grandes principios que no debe. Este es un principio que se cree por fe, iglesia. Vendremos y observaremos que este principio es atacado. Y mucha gente entrará en conflicto con este detalle. Pero si algo el creyente debe tener claro en su fundamento de fe es que el Dios que adoramos está en todo lugar y para Él son las cosas. En Él las cosas subsisten y funcionan. Amén, iglesia. Bien, fundamento de fe. Nosotros necesitamos a toda costa sostener este principio. Si en nuestra fe, hermanos amados, estamos débiles en este fundamento, entonces nosotros seremos presa del enemigo, porque habrán situaciones en donde yo necesito a Dios, pero el enemigo me hará creer que Dios no está. Ya vemos muchos que estamos aquí, todavía dudamos, somos templos, dadas. Todavía vemos a algunos hermanos, y quiero también fortalecer este principio: el bautismo con el Espíritu Santo. El bautismo con el Espíritu Santo no es un movimiento. El bautismo con el Espíritu Santo no es un suceso después de una conversión que hemos recibido. El bautismo con el Espíritu Santo no está relacionado a los dones del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo, escuche bien esto, lo recibimos cuando Cristo viene a nuestros corazones, iglesia. Tanto hasta me quedé. Parece que le estoy enseñando. El bautismo Espíritu, cuando yo recibo a Jesús como Señor. Pastor, lo de los dones y todo eso, no es. Cuando hablamos de dones espirituales, a eso le da llenura del Espíritu. Entonces, el Espíritu de Dios se tiene y empieza a dar dones a la iglesia. Y esos dones son para edificación del pueblo, y esos dones van haciendo que el pueblo sea fortalecido. Pero cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo, es cuando Cristo es recibido en nuestros corazones como Señor y Salvador. Esa es la puerta que se abre para que el Espíritu Santo entre y haga morada con usted. ¿De acuerdo, iglesia? Entonces esto a veces corregir, porque a veces nosotros oramos: Señor, bautízame con tu Espíritu. Bautiza. Tal vez usted lo que le está diciendo: Señor, lléname más. Quiero que tus dones fluyan en mi vida. Yo quiero, Señor, ese don de sanidad, ese don ¿de qué más hay dones, hermano? Por favor. ¿De qué? De sanidad. ¿De qué más? De milagros. Interpretación de sueños. ¿Qué más? Lenguas. ¿Qué más? Interpretación de lenguas, profecía. Entonces yo vengo y le digo: Espíritu Santo, ayúdame. Yo quiero, aparte de ser tu hijo, de ser tu templo, yo quiero que tú empieces a hacer algo diferente en mi vida. Y ahí el Espíritu Santo, según la acción, así el mover el Espíritu. ¿De acuerdo? Porque muchas veces nosotros, de manera consciente, nos estamos descalificando del reino de Dios. Nos estamos descalificando de la misericordia de Dios. Y ahora quiero que comprendamos que todas las cosas funcionan por la maravillosa soberanía de Dios. Todas las cosas. ¿Por qué todo funciona por Dios? Porque Él es omnipresente. Porque Él está en todo lugar. Hay cosas, tu corazón está lastimando, se nos ha olvidado. Por favor, ¿qué es lo que dice la parte final del verso 16? Todo fue creado
por medio de él. Y acá me encanta porque una partícula que demuestra hacer. Y dice, para él. Usted y yo fuimos creados ¿para quién, iglesia? ¿Cuántos han sido creados para ti? Creado para darle. Cuando hablamos, iglesia amada, de la plenitud de aquel que se nos ha entregado. Cuando usted y yo reconocemos ser hijos, hermano amado, reconocemos también que la gloria la merece el Rey. Amén. Que la gloria la merece mi Padre. Amén. Entonces, cuando hablamos de darle, estamos hablando de que comprendo mi propósito, estoy en el lugar indicado, dirigiéndome a la persona indicada, porque he entendido que fui creado por Él. Amén, iglesia. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta este momento? La omnipresencia, Dios está en todo lado. Esto habla de lo grande. La palabra, dámela por favor. La palabra, lo inmenso. Lo inmenso, Dios también representa. Entonces, digamos, esta es la pregunta. Dios está en todo lado. Amén. En todo. La pregunta. ¿Dónde está Dios? El templo. Acá está cuestionando, porque yo comprendo la omnipresencia, no, Dios está en todo lado. Pero yo vengo y le pregunto, ¿y por qué no sentimos a Dios? A Cristo. Es cierto, Dios está en todos lados. A veces yo siento que está en algunas áreas de mi vida. ¿Qué ocurre? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Empecemos por favor al texto. Y muchas veces, hermano amado, Dios, tenemos la misma sensación que el pueblo de Israel tenía de forma más antigua. Capítulo, verso 18. ¿Lo tiene, hermano? La cita bíblica. Verso 18 dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Comencé. Éxodo es un libro que ayudará a entender prácticamente la liberación de Israel. Un camino iban a caminar según la guianza. Pero cuando vemos, hermanos, que Israel es liberado, encontramos un detalle interesante. Dios ha estado hablando con Moisés. Dios ha estado hablando con Moisés. ¿Cómo se le presentó Dios a Moisés? Una zarza, un arbusto, el desierto. Esa forma en que el Señor se presentó a Moisés. Dios viene y le hace un llamado a Moisés y le dice que él se convertiría en el libertador de Israel. Luego nosotros vemos que se completa la obra de liberación y ahora tenemos a un pueblo que ha sido liberado, pero que ha tenido no ha hablado con Dios. Cuando vemos el verso 18, acá encontramos a un pueblo que siente que no es capaz de hablar con Dios, probablemente por la concepción grandeza que este Dios representa. Ve el verso 18, dice de que está ocurriendo algo sorprendente en la montaña, que estaba humeando, se escuchaban truenos, había relámpagos, había sonido de bocina, había humo, algo probablemente impresionante. Verso 19.
dijeron a Moisés, ¿qué le dijeron a Moisés? Habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no. Aquí está la clave de lectura en este pasaje. Cuando nosotros vemos a Israel en el antiguo tiempo y en esta etapa de su formación como pueblo, vamos a encontrar que Israel percibía que si se acercaba a Dios, ellos podían morir. Ellos podían morir. Ahora yo le hago la pregunta a usted. Si usted se acerca a Dios, usted muere. A la persona que se acerca a Dios no muere. ¿Qué producía en Israel, hermanos, esta concepción? Esta concepción era el resultado de tener a un Dios que había sido predicado por un hombre. ¿Qué significa eso? Cuando a usted le cuentan terceros las cosas, usted no recibe de primera mano la información, usted logra un vínculo con quien le está diciendo, pero no con quien le manda el mensaje. Usted y yo a veces en el seguimos con esa idea más táctico. No es una fuera de nosotros. Ore, que lea la Biblia, que ore por sanidad, que nos ayude en alguna dificultad. ¿Sabe, hermanos, que hay personas que dicen de que le piden a otro ayuda porque a ellos vamos a llamar al pastor, otro Natanael, para mí esa ¿realmente eso es así? Claro que no. Cuando nosotros nos ponemos a dialogar con este texto, encontraremos que muchas veces nosotros estamos siendo, hermanos, atacados por el enemigo, creyendo de que Dios no está cerca de nosotros, de que Dios no está ayudándonos, de que Dios no nos sostiene de la mano. Cuando vemos al pueblo, el pueblo sí que había hablado de esto será. Entonces no conocían a Dios. Ahora usted y yo no hemos escuchado de alguien nada más acerca de ese Dios. Usted y yo somos templos del Espíritu Santo. Amén. ¿Conocemos a Dios, iglesia? ¿Sabemos que somos salvos por fe? Entonces, ¿qué ocurre? En mí ya no es un vínculo porque me apoyo en otra persona. Yo conozco a Dios porque el Espíritu Santo intercede por mí. Y yo me presento delante del trono de la gracia directamente, iglesia. Yo no necesito intermediarios. Mi único intermediario se llama Jesucristo. No necesito tu intermediario. Yo me puedo acercar al Dios Todopoderoso es porque tengo a alguien que está abogando por mí. A alguien que está abogando en Jesús como intercesor, tanto como aquel abogado que está en interceder. Damos el texto. Ven. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Segundo detalle. En primer lugar, un pensamiento equivocado de estar lastimando nuestro. Un temor enfermizo puede distanciarnos. Cuando nosotros vemos al pueblo, el pueblo presenta actitud por temor. Pero realmente este temor del que está hablando el capítulo 20 no era del temor que honraba a Dios. Este temor demostraba cobardía, demostraba distancia. Y este temor muchas veces es que por esa distancia llevaba al pueblo a no tener la guianza. Entonces,
Cuando usted y yo, hermanos amados, nos vamos a... Hay un detalle que también nos... Todos los que estamos aquí, algo estamos luchando. Amén. ¿Usted lucha con algo, hermano? Cuando nosotros hablamos de temor para acercarnos a... Muchas veces, aquello con lo que luchamos es lo que nos está estorbando para que nos... Y a veces ese temor nosotros vemos cosas como estas. Hermano, voy a dejar lo que fortalecer. En lugar de estar así como estoy, mejor me alejo. ¿No? Cuando nos alejamos, somos más responsables. Cuando yo me alejo pensando, lo voy a hacer para meter más con Dios, usted solo abrió la puerta del falso temor o del temor enfermizo, pero lo que significa es que si delante de Dios yo estoy teniendo dificultades, fuera de Dios, yo voy a terminar de perder. Porque cuando Moisés está interviniendo, le dice, miren, tengan miedo, ese temor no les acerca, ese temor les aleja, ese temor les distancia de Dios. Hermano, mamá, a veces tenemos en nuestro corazón un temor que no nos acerca. Es temor, entonces vamos a querer acercar. El verso 21. Verso 21 dice, entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto, he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, dioses de oro. Detalle. En primer lugar, viene y dice, el pensamiento que ustedes tienen muchas veces va a alejar de mí. Número 2, el temor puede ser falso. El temor es falso, yo no voy a yo voy a acercarme a Dios, me voy a alejar de Dios. Y en tercer lugar, Dios desea estar cerca de nosotros porque anhela un pacto con cada uno. Y algo Dios persiguió a través del pueblo de Israel, la palabra pacto. Dios quiere amistad con usted, iglesia. Amén. Dios quiere ser su amigo. Dios quiere ser nuestro amigo. Haga una pequeña aplicación. Ya vimos este pasaje. Las ideas muchas veces son equivocadas. El temor muchas veces es falso. Al final lo que Dios anhela es un pacto con nosotros. ¿Por qué muchas veces usted y yo sentimos en el corazón que no somos dignos de la presencia? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo me descalifico, soy el más pecador, yo no cambio, yo no puedo, yo me alejo, yo no sirvo para nada, yo nunca lograré ser el siervo que Dios quiere que yo sea, yo nunca voy a poder cambiar mi forma de hablar, yo no puedo. Yo mejor la solución es alejarme, irme, apartarme, dejar de luchar. ¿Cuántos han creído en un Dios que nos llamó para que huyéramos como cobardes, iglesia? ¿Cuántos hemos creído en un Dios que nos ha llamado para llegar hasta el final? Entonces no tratemos muchas veces de ignorar lo que está ahí. Estamos sintiendo que Dios está lejos, pero sentimos que eso está bien. Sentimos que Dios se ha apartado de nosotros, pero consentimos que eso es correcto, que lo merece. Eso así debe de ser, que yo no soy digno, que Dios no tiene por qué estar siendo amigo mío, etcétera. Permítame decirle algo. Todas esas ideas erróneas. Porque si algo Dios anhela, ¿dónde está Dios? Éxodo.
Note que el capítulo 20 acerca de Dios dice: pueblo, conságrense, yo quiero hablar con usted. Capítulo 19, eso es: conságrense y hablar con. Cuando empiezan a dar la ley, todo lo que llamamos 10 mandamientos, empieza el pueblo a tener miedo, a tener temor. Le dicen a Moisés: mejor dinos tú lo que él quiere decirnos, no vaya a ser que muramos. Note la primera intervención: Dios quiere hacer pacto con el pueblo. Segunda intervención que veo, ya nos va mostrando, capítulo 25, verso 8. Verso 8 dice: que harán santuario para mí y habitaré. Es la expresión más hermosa de parte de Dios diciendo: lo inmenso que yo soy, aquella capacidad de estar en todo lugar, ahora quiero que comprendan que yo deseo estar tan cerca de ustedes que quiero que levanten un templo para que yo pueda habitar con esto, hermano amado, es lo que rompe, equivocado, el falso templo. Porque cuando veo a Dios y le pregunto: Señor, ¿dónde estás?, las respuestas me van a sorprender. Señor, este pasaje, Dios no habita en el templo de hombres, de que Dios habita con usted. Aquellos que estamos aquí. Pero cuando veo el capítulo 25, Dios viene y dice: mire, yo quiero ser el Dios a quien ustedes le tengan. No quiero ser el Dios a quien ustedes, por ese temor, ustedes se alejen. Ustedes necesiten siempre un intermediario. Quiero ser ese Dios que habita con ustedes, que está con ustedes, que conoce lo que están viviendo, que escucha lo que están pasando. Iglesia amada, por eso es que una de las crisis de la iglesia del siglo XXI es que ocupamos el templo por mera tradición, pero no para hacer una relación con Dios. La iglesia hoy sirve para poder meternos en todas las cosas que podamos, pero no para hacer amistad con Dios. Perdóneme, hermano amado, pero la iglesia existe para recuperar lo que Adán perdió en el huerto del Edén: la comunión que tenía Dios con el hombre. La iglesia no existe para estar haciendo otras cosas. ¿Y qué bueno? No. La iglesia existe para que volvamos a tener amistad con Dios. ¿Y de qué forma vamos a tener amistad con Dios? A través de un pacto. Lo que Dios les está diciendo al pueblo: a través de un pacto vengo yo y me acerco delante de Dios. Y ahora el mediador del pacto para la iglesia se llama usted y yo. Hoy nos podemos acercar delante del trono de la gracia, no es por lo que usted y yo hagamos, es porque Cristo murió por cada uno. ¿Dónde está? Con lo que usted se pregunta, ¿qué pasa con Dios? Está con aquellos que están en la calle. Dios está con aquellos que tienen. Está con aquellos gente. Dios está con aquellos que nos rodean. Dios está en su hermano. Dios está en los problemas más. Está en las crisis. Dios está en ese diagnóstico que el médico le ha dado. Usted dice: ¿cómo voy a hacer? ¿Dónde está Dios? Ahí está Dios, sosteniéndole, dándole fuerza, dándole ánimo.
¿Y cómo voy a hacer con esta crisis económica? ¿Y dónde está Dios? Ahí está Dios, dándole vida, fuerzas e inteligencia para que usted siga siendo un productor y con su ayuda va a salir adelante. ¿Dónde está Dios? Dios está en medio del pueblo. Cuando nosotros comprendemos que este Dios tan inmenso está distante, nos damos cuenta que el convivio con este Dios nos inspira todos los días a seguir adelante. Ojo con la inspiración de seguir caminando, no viene de otras personas, viene de Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe. Él necesita empezar a ver nuevos días, empezar a ver nuevas cosas. Entonces quite la mirada de alguien y me empiece a ponerle en Dios y dígale: Señor, ¿qué quieres hacer conmigo? Señor, ¿qué planes tienes conmigo? Señor, ¿cuáles son tus propósitos con mi vida? Cuando usted se encuentre triste y frustrado, dígale al Señor: Señor, yo sé que estás aquí. ¿Y por qué siento esto? No dude de estadía de Dios en sus peores momentos. Pregúntele a Dios: ¿por qué pasa? ¿Qué desea Dios que usted aprenda de esa adversidad? No cuestione a Dios en el hecho: Señor, ¿dónde estás? Porque lo que estamos diciendo, hermanos amados, es que sentimos que no responde ya. Cuando preguntamos: Dios, ¿dónde está? Usted sabe la respuesta. Dios está. Por algo sabemos que vamos a ir de victoria en victoria y de poder en poder. Es porque Él es fiel para acompañarnos hasta el final de toda nuestra carrera, iglesia. No porque nos va a dejar a medias. Ahora terminemos. Amén. Capítulo 14, verso 16. ¿Lo tiene? Verso 16. Roga al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. Como dice, entonces yo comprendo una cosa: Dios omnipresente no es el que está distante a mí, es el que quiere estar cerca. Dios omnipresente es el que habita en mi corazón. Dios omnipresente es el que me abraza, es el que me consiente, es el que me cuida, es el que me toma de la mano, es el que me anima para que yo siga adelante. Amén, iglesia. Dios omnipresente es el que me acompaña en las peores noticias, en las peores crisis, en los momentos adversos. Dios omnipresente no está limitado por absolutamente un momento. Si yo estoy atravesando momentos duros, si algo hará la diferencia de crisis que yo pueda estar pasando, es si soy amigo de Dios. Ser conocido o tener a Dios como conocido es por un pensamiento equivocado y por un falso temor. Porque cuando usted ve a Dios desde el momento que hizo pacto con usted, Él le prometió a usted: yo estaré contigo todos los días de tu vida. ¿Usted cree que Dios cumplirá esa palabra? Entonces, cuando yo atraviese crisis y me pregunte ¿dónde está Dios?, crea, mi iglesia amada, que Dios es el primero que nos está abrazando en esos problemas que sentimos que nos destruyen la vida, churran los ánimos, hacen nada. ¿Dónde está Dios? Ayudándonos, dándonos más fuerza, diciéndonos: no te detengas, estoy contigo, yo te ayudaré, saldrás adelante. No tenemos a un Dios, hermano, al cual usted y yo debamos estar temiendo falsamente. Porque si usted y yo en realidad le tenemos temor a Dios, en lugar de huirnos postrados delante de Él, vengamos y digámosle al Señor: aquí estoy. ¿Que sabe algo? Dios no te va a matar. Dios va a levantarte, te va a tomar de la mano, te va a limpiar, te va a cambiar vestido, te va a poner calzado, te pondrá anillo, porque tú eres hijo de Dios, iglesia. Dios no
pensamiento más doloroso que puede tener. Que le haya metido en la cabeza, que Dios glorioso. Hay un pensamiento que debe de vida. El momento que Dios le morada a usted, estará con usted todos los días. ¿Lo cree? Todos los días de su vida. Entonces ahora usted con esa actitud no pregunte dónde está Dios. Pregúntele a esa adversidad. ¿Qué pasó con la fuerza? ¿Qué pasó con el poderío? ¿Qué pasó con aquel ímpetu con que venía? Porque usted se levanta en fe creyendo que Dios le va a sostener en medio de todo lo que está viviendo, iglesia. No se trata de no tener problemas. Se trata de mirar a Dios cómo está cerca de nosotros, ayudándonos para vencer esos obstáculos. Hermano amado, Dios no nos llamó. Usted se siente que no es digno, perdóneme. La sangre de Cristo está sobre. La sangre de Cristo está. Si esa sangre está sobre usted, hermano, no hay condena. Cristo es su Señor. Pregónelo en fe, porque en medio de esa adversidad, ¿dónde está Dios? Está delante de usted peleando esa batalla. Y sepamos algo, Dios nos dará la victoria en nuestras manos, iglesia. Amén. No crea de que Dios le va a abandonar, porque el Señor será fiel y cumplirá su palabra. Encomiende a Jehová su camino, confía en Él, iglesia, y el Señor será fiel para hacer. Aleluya. Te bendecimos, Señor. Póngase. El pastor ha terminado su predicación. Si todavía no has aceptado al Señor Jesucristo, te invitamos a hacer con nosotros la siguiente oración. Dios mío, reconozco que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Creo en mi corazón que Cristo es el Señor y que es tu Hijo amado. Reconozco que Cristo murió por mis pecados y que tú le resucitaste de entre los muertos. Yo abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Si has hecho esta oración y has creído en tu corazón, tu nombre ya ha sido inscrito en el libro de la vida y hay gran gozo en el cielo. ¿Qué hacer ahora? Acércate a la iglesia cristiana que esté más cerca de ti. Lee la Biblia y pídele al Espíritu Santo que te dé entendimiento para discernir su palabra.